Entonces vamos a hablar sobre las sibilancias. Entonces, cuando los pulmones silban es como la consulta más estresante para mí desde que me gradué de medicina, porque son muchas cosas las que pueden causar las sibilancias. Entonces, pues vamos a intentar pues ver cómo será ese abordaje integral de las sibilancias en los niños. Sí. Pues esta es mi declaración. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés en esta charla y la anterior. Entonces, lo que les decía, cuando uno le hablan de sibilancias, pues sibilancias son muchísimas cosas. Yo creo que si cada uno de ustedes me podría dar una causa de sibilancias diferente y todavía faltarían por nombrar. Entonces, pues en esta charla vamos a ver qué son sibilancias, los fenotipos de los niños sibilantes. Vamos a tratar de dar más o menos un diagnóstico, el tratamiento para ese diagnóstico específico, algunos algoritmos que nos pueden ayudar como a organizar la cabeza cuando estamos en esa consulta y pues algunas conclusiones. Entonces, ¿qué son las sibilancias? Las sibilancias son unos sonidos musicales de larga duración que pueden ser de baja y alta tonalidad y que pueden estar clasificados en dos grandes grupos. Unos que son las sibilancias como las conocemos, que son esos pitidos que nosotros escuchamos en el pulmón, y que son las de baja tonalidad, y los de alta tonalidad, que son los roncos, que también son configurados como sibilancias, y también los dos nos van a reflejar obstrucción de la vía aérea con una limitación al flujo de aire. ¿Listo? Anterior. Entonces, estas pueden ser inspiratorias, expiratorias y bifásicas, y pueden ser generalizadas o localizadas. Digamos que si son expiratorias, inspiratorias o bifásicas, pues no nos alcanza a decir mucho, pueden ser muchas cosas, pero si están generalizadas o localizadas, pues uno sí va como haciendo como una diferencia entre que, pues no sé, puede tener una obstrucción bronquial, digamos extrínseca, o puede tener un cuerpo extraño si es localizado, pero si es generalizado, entonces será asma, será una infección viral, listo. Entonces, pues dentro de la fisiopatología, esto es lo que sucede. Entonces, lo que decía la doctora, nuestro mantra, los adultos, los niños no son adultos pequeños, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede en la vía aérea? Entonces, este es como un esquema de la tráquea, pero también funciona para los bronquios. Y lo que nos dice es que el diámetro de la vía aérea de los niños es tan pequeño que cuando hay alguna edematización, hay alguna obstrucción, hay mucha producción de moco, ese diámetro se hace tan pequeño que se hace una obstrucción severa de flujo de aire y entonces puede comprometer aún más la vida del niño que la de un adulto. Porque el diámetro de la vía aérea de un adulto es grande y digamos que, no sé, la mucosa se engrosa un poquito, pero no es tan significativo como si lo hiciera en un niño. Entonces, listo. Entonces, ¿por qué es importante esta charla y saber identificar los niños sibilantes? Porque el 50% de los niños tienen un episodio sibilante en su primer año de vida. Entonces, y además un tercio de los preescolares tienen episodios sibilantes recurrentes. Y pues, ¿qué vamos a hacer con esos niños? Porque además esto impacta directamente en la calidad de vida y genera una morbilidad muy importante, ahorita lo vamos a ver en la función pulmonar, y pues aumenta las consultas médicas, aumenta los costos, y lo importante y digamos la piedra en el zapato de esto es que tiene una presentación clínica muy heterogénea. Entonces, sí. Entonces, ¿qué quiere decir que es heterogénea? Que hay digamos en este artículo lo quisieron poner como un síndrome asmático o pues el niño que sibila, ¿sí? Que yo creo que ese título se le queda corto porque lo que les decía, no todos los niños que sibilan tienen asma y ya lo vamos a ver. Entonces hay muchos fenotipos que son las características clínicas con las que se correlaciona pues la fisiopatología pues de las sibilancias. Pero además hay cosas moleculares, sí, hay vías moleculares que además hacen que sea aún más específico ese niño que sibila. Y ahí pues es cuando vamos a entrar a ver cómo es la terapia personalizada de estos niños. Bien. Entonces, por allá en el siglo pasado, en los 80s, el papá de los artículos
que sacó Tucson, que es el artículo de Tucson, pues hizo una descripción muy grande con una población muy grande de qué son o cómo es que son los niños que civilan. Siguiente. Entonces ellos, pues básicamente identificaron tres grupos. Unos niños que son los niños que civilan transitoriamente, que son los niños, como vemos, que tienen los síntomas en los primeros años de vida, pero después, en los primeros 3 años de vida, pero después de los 3 años, pues va a disminuir esas sibilancias y esos síntomas. Los niños que sibilan pero que no son atópicos, pero que empiezan también en esos primeros 3 años de vida, pero después de los 3 años de vida igual pueden continuar sibilando. Y los niños asmáticos, o sea, los atópicos, que pueden empezar en los primeros 3 años de vida o después de los primeros 3 años de vida, pero sí van a seguir sibilando después de los 6 años de vida. Y antes, esto porque es importante, o sea, esto, es importante, pero ¿por qué es importante? Porque esto se correlaciona con la función pulmonar futura. Entonces, los pacientes que empiezan a silbar en los primeros 3 años de vida y luego dejan de silbar, igual son niños que, digamos, nacen con una función pulmonar y la función pulmonar, digamos, va mejorando y va creciendo, pero nunca va a llegar a ser como la de un niño normal. En los pacientes que no son atópicos, pero que sibilan, tienen una función, nacen con una función pulmonar y a medida que pasa el tiempo, su función pulmonar se va deteriorando y tampoco nunca va a llegar a ser la función pulmonar de un niño normal. Y los pacientes asmáticos, esto es muy curioso porque uno pensaría que los pacientes asmáticos con sus crisis y todo eso pues tendrían disminución de su función pulmonar, pero estos son los niños que no van a tener nunca la función pulmonar de un niño normal, pero su función pulmonar es estable en el tiempo. Sí. Y pues acá tenemos otros pues que se están haciendo desde los años 80, o sea, muchos artículos de pues las caracterizaciones de los niños con sibilancias. Algunos ponen otros grupos o se acogen a los grupos de Tucson. Pero digamos no hay tanta pues como variabilidad, casi que concluyen lo mismo. El único es CARE que no hace como esa pues caracterización como ya se las conté, sino que tiene en cuenta la sensibilización y los factores de riesgo de estos niños. Sigue. Pero entonces, como ya les dije, pues hay un montón de artículos y un montón de definiciones para esos niños sibilantes. Y este artículo que salió en el 2000 del Task Force de ERS, pues sacó 2 grupos importantes. Unos que son los niños que solamente sibilan con episodios virales y otros que son los niños de sibilantes de múltiples desencadenantes. Y pues la descripción ya de los 3 grupos de Tucson. Esto antes. Entonces, lo que nos decía es que hay unos niños que solamente sibilan con episodios virales, tienen una infección viral por rinovirus, una infección viral por virus sincitial respiratorio y sibila. O, doctora, mi hijo le da una gripa y me toca irme al hospital porque empieza con dificultad para respirar, no se le quita la tos, le hacen el manejo y dura periodos de tiempo sin sibilar, pero luego otra vez le da una gripa y otra vez tengo que consultar. Y los otros de múltiples desencadenantes, entonces son los pacientes que están expuestos a humo de cigarrillo, que tienen sensibilización a aeroalergenos, que son los pacientes que tienen crisis y tienen síntomas intercrisis también, ¿sí? Siguiente. Pero después de que salió este artículo, inclusive el mismo grupo de ERS sacó un artículo diciendo tal vez no es tan responsable hacer esta división tan estricta porque hay niños que se sobrelapan, ¿sí? O sea, un niño puede tener síntomas intercríticos y también se infecta y le da una crisis asmática, pero no quiere decir que pues sea asmático o que no tiene sensibilización a alergena. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos niños? No está bien esa clasificación, entonces es mejor no utilizarla. Y ya pues más adelante, como vemos, después en el 2019, o sea, imagínense todo el tiempo después que salió,
el artículo en el que dice que ya es tiempo de que no sigamos utilizando esos diagnósticos porque pueden confundir mucho a las familias y pues a los tratantes. Atrás. Entonces, pues lo que sí, digamos, sacó este artículo y las conclusiones de ese artículo fueron que es más importante la frecuencia y la gravedad de los síntomas para poder decidir qué tratamiento le voy a dar a ese niño. La opción preferida siempre van a ser los corticoides inhalados, que la adherencia a los corticoides inhalados es un determinante clave para preservar la función pulmonar. Y pues también que digamos el futuro de todo esto va a ser la metabolómica, en la que pues ya podemos centrarnos, como les decía, en un tratamiento personalizado para cada paciente. Sí. Entonces, de esto de los fenotipos, pues es importante comprender los mecanismos y la historia natural de la enfermedad y pues digamos hasta ahora, o sea, imagínense desde 1980 hasta ahora no hemos podido dilucidar todavía pues asignarle o saber cuál es, digamos, encasillar a los niños en un fenotipo específico es muy difícil. Entonces pues eso lleva a confusiones. Hay muchos fenotipos que pueden variar con el tiempo y eso es importante, y es que un niño puede cambiar con el tiempo, o sea, a los 3 años es uno y después a los 6 es otro, y entonces se va cambiando de fenotipo y el tratamiento igual tiene que cambiar. Sí. Entonces hay unos factores importantes que son las infecciones respiratorias agudas, unos mediadores inflamatorios que ya vamos a ver que nos pueden ayudar a clasificar a estos niños, y pues los factores ambientales que siempre son pues muy determinantes, la exposición tanto prenatal y postnatal temprana. Entonces, cuando estén en esa consulta hay unas preguntas básicas que hay que hacerse. Entonces, ¿realmente el paciente sibila? Porque el papá, uno le pregunta, ¿y usted le escucha los sonidos en el pecho? Sí. Y para ellos todos los sonidos son silbidos, para ellos. Entonces, ¿realmente sí sibila? O el papá, no sé, está confundido, o tal vez yo estoy confundido y lo que tiene es estertores, o tiene ruidos transmitidos de vía aérea superior. ¿Qué tan confiable es la descripción de los padres? ¿Es un episodio sibilante desencadenado por una infección respiratoria aguda o no? Porque también pues hay neumonías atípicas que pueden silbar, y uno puede silbar una vez en la vida y está bien, pero eso no quiere decir que yo voy a ser asmático. Es un sibilante de múltiples desencadenantes. ¿A qué está expuesto? Está expuesto a otras cosas, cigarrillos, vapeo, que ahora es como súper común, no sé, el papá es constructor y se va por allá a una cosa de asbesto todos los días, tiene una calle destapada enfrente de la casa, es asma, es un niño que probablemente tenga asma. Entonces, ¿qué preguntas me tengo que hacer yo para saber si ese niño probablemente tiene asma o no? Y es probable que este niño al crecer mejore, o será que se va a quedar así toda su vida. Listo. Entonces, en este artículo describen 5 grupos que son muy importantes. Uno que es el más difícil, que es el de la normalidad, ¿sí? Entonces, un niño que pues tiene gripa, le silba el pecho una vez, y después sigue teniendo gripas, de pronto nunca más tiene un episodio obstructivo, pero en las historias clínicas, como una vez recibió inhaladores, entonces de ahí en adelante siempre va a recibir inhaladores. Y también aquí está, pues lo que les decía, lo de las neumonías atípicas o neumonías pues por otros gérmenes que pueden hacer que le silbe el pecho. Y está el síndrome del preescolar o el síndrome del jardín o pues del colegio, que son esos niños que inician una vida escolar muy temprana, están con otros niños y pues cada vez pues el mismo virus sincitial respiratorio que va mutando lo hace silbar todo el tiempo. Y pues por eso les digo que ese es el más difícil, porque no es tan difícil, uno, comprometerse con ese diagnóstico de normal, no le voy a dar nada, y también decirle a los papás, tranquilo, su hijo puede toser todo el tiempo y no pasa nada.
Otros que sí tienen una enfermedad seria, ¿sí? Que aquí es importante que lo tengan en cuenta y lo que les digo, la sibilancia es un universo gigante, es casi que toda la neumología junta, entonces no olvidarse que hay otras enfermedades como la fibrosis quística, hay también obstrucciones extrínsecas de los bronquios, hay, no sé, enfermedad intersticial, hay tuberculosis y para eso es muy importante hacer una enfermedad actual muy como juiciosa y un examen físico muy juicioso. Ver si este paciente pertenece como al síndrome asmático, o sea, que si es un paciente atópico o no es atópico, y si hay cosas que lo hacen exacerbar, entonces si tiene otras comorbilidades como el reflujo gastroesofágico o rinitis alérgica. Y este que también es importante, que es, estoy tratando al niño o a los papás, porque entonces los papás, lo que les decía, mi hijo tose todos los días, tose todos los meses y no sé qué voy a hacer, estoy desesperado, por favor, dele algo para la tos. Y entonces uno le dice al papá, es que los niños que van al jardín pueden hacer entre 8 a 12 gripas en el año y es normal. Lo que no es normal es que la gripa o la tos le dure más de 20 días, ¿sí? Entre 15 a 20 días es normal. Y que tenga una resolución completa de sus síntomas y después al siguiente mes puede volver a toser y no pasa nada. Pero pues eso es muy, muy difícil de asumir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me debe alarmar? Entonces, en este artículo igual sacaron unas red flags de la historia clínica, que es lo que les decía, si, no sé, el paciente tiene síntomas de reflujo, si el paciente tiene falla de Medro, si tiene alteraciones en la deglución, si es un paciente neurológico que tiene secuelas neurológicas, si es un paciente que tose todo el tiempo realmente y no para de toser, no deja de toser, no tiene tiempo, no tiene periodos asintomáticos. Esas son como las red flags en la historia clínica. Y en el examen físico, pues los dedos en palillos de tambor, la cianosis, obviamente la dificultad para respirar. Hay otras cosas como obstrucciones de vía aérea superior, entonces que las amígdalas estén muy grandes, se ve a veces la adenoides muy grande. Pues si ha tenido múltiples infecciones respiratorias, si hay deformidades en el pecho, deformidades craneofaciales también. Entonces, importante que los síntomas sean progresivos, que no tengan periodos asintomáticos o que haya una tos crónica que se configura como una tos más de 8 semanas sin un periodo de remisión. Esas son cosas que nos tienen que decir, hay que tratar a este niño. Listo, siguiente. Entonces, recordar que hay muchas causas de sibilancias. Siguiente. Lo que les decía, las sibilancias son un universo, entonces pues en el curso en el que uno está tratando a ese paciente, pues siempre hacerse la pregunta, ¿será que este niño sibila solo porque le dan virus o sibila porque tiene asma o tendrá otra cosa más? Listo. Entonces, digamos que para definir cómo voy a tratar a ese niño, entonces pues se salió el IPA, el índice predictor de asma, que aquí están los criterios menores del artículo del estudio RIS. Entonces los criterios mayores y menores, el primero que salió, entonces aquí vemos los criterios mayores, que los padres tengan asma y que tenga un diagnóstico pues médico de eczema. Y los criterios menores, que tenga rinitis alérgica, que tenga sibilancias aparte de las infecciones virales y que tenga eosinofilia más del 4%. Sí. Después se modificó porque se dieron cuenta que tal vez la rinitis alérgica no era un factor tan fundamental, pero entonces se modificó. Entonces los criterios mayores son que los papás tengan asma, que esté diagnosticada por un médico, que el niño tenga dermatitis atópica diagnosticada por el médico o que tenga sensibilización a aeroalergena. Entonces, ¿cuáles son los aeroalergenos como más frecuentes? Los ácaros, el epitelio de las mascotas, los perros, los gatos y aspergillus. Y los criterios menores, entonces pues eso, que no sibile con las infecciones virales, el recuento de eosinófilos mayor al 4%, y se reemplazó la rinitis alérgica por la sensibilización a comida, entonces a leche, a huevo o pues maní y nuez.
Siguiente. No es del único índice, pues sí, no es el único predictor de asma que tenemos, existen otros como este PARS, que es muy fácil, uno pone ahí en Google PARS y le sale como la cosita para uno ir pinchando lo que tiene el niño y nos da como el riesgo que tiene. Entonces hasta 4 pues tiene un riesgo bajo realmente, seguramente ese niño no tiene asma o asma alérgica por lo menos. Hasta el 30% es un riesgo moderado, ahí uno puede ir viendo si le deja tratamiento y ir siguiéndolo en el tiempo, y si tiene un riesgo alto, pues definitivamente ese niño tiene mucho riesgo de ser asmático. Sí. Y pues si no les gusta ninguno de esos, igual en DINA también hay un algoritmo para saber si el niño tiene alto riesgo o bajo riesgo de tener asma. Entonces, es lo mismo que hemos venido diciendo, si es un niño que está sensibilizado, si tiene tos frecuentes, si sibila con frecuencia, no tiene periodos de remisión, tiene antecedente de atopía en la familia, pues probablemente tiene asma. Pero si son episodios, menos de 3 episodios en el año, que no tiene síntomas intercríticos, no está sensibilizado y la tos le dura menos de 10 días, pues probablemente ese niño no tenga asma, y todo lo que esté ahí en el intermedio, pues hay que ir bien. Listo. Entonces vamos a hablar sobre el tratamiento, vamos a hablar de las medidas generales, la farmacoterapia, el DINA del 2024 y un bonus que les traje. Siguiente. Entonces, las medidas generales, ya sabemos, evitar la exposición al humo de cigarrillo. Sabemos que la exposición al humo de cigarrillo per se disminuye la función pulmonar de los niños en la adultez. Entonces, pues terrible. El vapeo ya también, por favor, no lo hagan. Es muy terrible. Por favor, si tienen algún adolescente en casa, no escóndanle eso, bótenselo, no sé, pero por favor no. La contaminación ambiental, pues que es un factor que no podemos cambiar, y la exposición a alergenos. Si yo sé que soy alérgica al polvo, pues no voy a hacer no le voy a hacer, si yo sé que mi hijo es alérgico al polvo, pues no le voy a hacer el aseo cuando él está ahí, le lavo las sábanas, o si sé que pues es alérgico a las mascotas, pues probablemente me voy a tener que aguantar un tiempo que el niño no se controle. Bueno, no sé, siguiente. Y en cuanto a la farmacoterapia, entonces sabemos que la indicación de la farmacoterapia es para el control de los síntomas, o sea, no es preventivo, no es le voy a dar corticosteroides inhalados solo por si acaso, porque tal vez no, es para el control de los síntomas. Es si el niño tose y no para de toser, si el niño tiene dificultad para respirar, si el niño tiene muchas comorbilidades, en ese momento usamos la farmacoterapia. Y pues recordar que si uno hace un uso inapropiado de la farmacoterapia, pues puede empeorar la absorción al flujo de aire. Sigue. Entonces los broncodilatadores, pues están los betagonistas de acción corta, el salbutamol pues es el más estudiado. Siempre hay que tener en cuenta que se debe usar con un espaciador adecuado, verificar la edad del niño, pues en este caso pues son preescolares, entonces van a tener una inhalocámara de máscara, pero si ya son más grandes pueden tener también inhalocámara de boquilla, y hasta los adultos también deberían utilizar espaciadores porque eso reduce pues mejora como la llegada del medicamento al bronquio y también reduce los efectos secundarios. Pues vamos a ver que la respuesta puede ser variable dependiendo del fenotipo en que se encuentre el niño. Siempre verificar la indicación, lo que les digo, estamos tratando el niño a los padres, entonces doctora, es que mi hijo no para de toser, pero es un niño que no tiene ningún factor de riesgo y es sano y simplemente tiene gripa, pero pues por la angustia de los papás le doy broncodilatador, pues ojalá que no hagamos eso. Y pues verificar siempre la técnica inhalatoria, la adherencia y pues educación a los papás. Los antileucotrienos, que es el famoso Montelukast, ese también es el más estudiado. Hemos visto que en los episodios agudos no es favorable. ¿Qué pasa con los antileucotrienos? Pues que como que bloquean ahí la cascada de la inflamación, y entonces uno pensaría que en los eventos agudos pues funciona, pero realmente hemos visto que no es tan favorable. Pues dependiendo del estudio que veamos, siguiente.
dependiendo del estudio que veamos, pues vamos a ver que puede tener un uso continuo e intermitente para cuando se asocian las sibilancias e infecciones respiratorias agudas. Sin embargo, miren acá, tenemos 4 estudios, 2 dicen que no es benéfico y 2 dicen que de pronto puede ser benéfico, pero definitivamente eso no hay un beneficio claro, por favor, suspenderlo. Recordar que el Montelukast tiene efectos secundarios neurológicos que suceden en el 20% de los niños que lo toman, o sea, no es algo despreciable, o sea, sí. Entonces siempre hay que advertir a los papás que si ven que el niño se pone más hiperactivo, agresivo, tiene terrores nocturnos, se despierta en la noche, está angustiado, llora, incluso deprimido, con ideas de minusvalía, hay que suspender el antilecotrieno. Siguiente. Y aquí está este estudio WAIT que pues lo hicieron en varias cortes, en niños que silbaban solo con episodios virales y tenían periodos sin tos o sibilancias, en niños que tosían todo el tiempo y que tenían sibilancias recurrentes. Y digamos que lo único que pudieron ver que tenía evidencia es que disminuía el uso de esteroides orales, y eso pues es importante. Y vieron que el genotipo ALEP5, o sea, el de la ciclooxigenasa 5, tenían menores consultas por sibilancias. En cuanto a los macrólidos también, la citromicina pues es la más antes. La citromicina es la más estudiada, recordemos pues que tiene sus propiedades antiinflamatorias, igual también el uso indiscriminado de antibióticos pues aumenta la resistencia, entonces ojo con eso. ¿Cuál es la indicación específica? Los preescolares con sibilancias, pero que tienen severidad en el cuadro, que han requerido tratamiento endovenoso o oxígeno, ventilación mecánica, han estado, tienes un cuadro severos, entonces pues están indicados los macrólidos, la citromicina intermitente, y digamos que solo va a prevenir una siguiente admisión hospitalaria. Y pues ya sabemos que dependiendo del efecto que queramos dar, inmunomodulador o antibacteriano, pues vamos a acordar la dosis y el tiempo. Siguiente. Bueno, entonces... entonces cuando hay sibilancias episódicas virales, uno podría darles la corticoide continuo en los casos severos, y cuando uno sospecha que los papás no le dan buena información sobre los síntomas intercríticos. O sea, cuando uno sospecha que de pronto el niño sí sibila y el papá no lo quiere decir, entonces le da el corticoide. ¿Y cuál es la indicación? Pues en casos severos, que uno pues tenga la posibilidad de ofrecer un tratamiento por un tiempo prolongado, que yo estoy segura que ese niño va a volver a mi consulta, y pues si uno no ve mejoría, suspender. Y los corticoides orales no están indicados, ¿listo? Entonces los pacientes que cursen con un episodio sibilante agudo, que no es lo suficientemente severo para hospitalizarlo, pues no requieren corticoides orales, ¿listo? Y los corticoides orales, o sea, los corticoides inhalados tienen efectos secundarios, pero los corticoides orales sistémicos, terrible darles más de 2 ciclos de esteroide sistémico al año. Entonces, por favor. Digamos que en los estudios de tiempo de hospitalización no está demostrado que sea menor el tiempo de hospitalización con los corticosteroides sistémicos. Y pues, ¿cuál es la indicación? Episodios sibilantes severos que requieren ingreso al hospital. Y el tratamiento individualizado debería ser marcado o seguido por los biomarcadores. Entonces, digamos que tenemos los eosinófilos, el feno, que es la fracción exhalada de óxido nítrico, y la inmunoglobulina E. ¿Qué pasa? Pues que el feno no es tan fácil de realizar en un niño menor de 3 años. Entonces tenemos los eosinófilos y la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, pues si está sensibilizado, probablemente ese niño tenga asma y requiera corticoides inhalados continuos. Y los eosinófilos, pues cuando son normales, tienen una baja probabilidad de afectación eosinofílica en la vía respiratoria, entonces probablemente ese niño pues, no vaya a ser un sibilante recurrente y un asmático a futuro. Siguiente. Entonces aquí tenemos los steps de Gina. Entonces tenemos el step 1 al step 4. Básicamente el step 1 es si es un niño que solamente sibila con los virus, entonces solamente darle ciclos cortos de corticosteroides.
Ya si ese niño no se controla, requiere más de 3 veces en el año uso de salbutamol. Entonces a ese niño sí le puedo dar corticoides continuos o darle antileucotriena continua. Ya el step 3, entonces ya es un niño que no se controla, que probablemente vaya a ser asmático, que tiene un IPA positivo, entonces a ese niño le puedo dar corticoides continuos más el antileucotriena. Y en el step 4, ya entonces pues, bueno, en estos dos steps hay que ver otras cosas, ¿no? Siempre lo que digamos, rayita de Gina es muy importante, porque uno siempre en cada consulta debe ver cómo está la adherencia del tratamiento, si tiene algún otro factor de riesgo, si tiene algo exposicional, si de verdad le está sirviendo, cómo está el control de los síntomas con el tratamiento que yo le estoy dando. Pues verificar eso y ver si hay algo que yo puedo modificar. Y ya en estos dos últimos steps, step 3 y step 4, o sea, cuando el niño ya tiene dosis de corticosteroide continuo y tiene el antileucotrieno continuo y no se controla, entonces pues verificar otros diagnósticos diferenciales y referirlo a otro nivel. Sí. Bueno, importante que Dina tiene un cuadrito para decirnos cuáles son las dosis bajas y medias de corticosteroides según la edad, porque también las dosis altas de corticosteroides inhalados se asocian con pues efectos secundarios y sí, episodios adversos, entonces efectos adversos. Entonces tener en cuenta pues qué dosis le voy a dar. Siguiente. Y este es el bonus track que les traigo, que es el uso de lisados bacterianos, que es el famoso Broncovaxón. Y bueno, hay otros por ahí en el mercado. Entonces, importante, funciona mucho, funciona muy bien en niños que tienen episodios sibilantes recurrentes y pues tiene una buena efectividad y pues menores costos en comparación con el tratamiento estándar. Pues este es un estudio que lo hizo el doctor Carlos Rodríguez, que es mi profe en Colombia, en San José y en Costa Rica, y pues ellos hicieron un estudio de costo-efectividad y realmente es muy rentable. Entonces, pues para no estar gastando en corticosteroides inhalados, en la inhalocámara, en el antileucotrieno todo el tiempo, pues un ciclo de lisados bacterianos puede disminuir ese costo y es efectivo realmente. Bueno, ¿cómo se deben usar? Entonces, pues yo, pues ahí ya viene, digamos, en la caja cómo se debería usar, pero son 10 días cada mes con 20 días de suspendido. Listo. Y estos son los algoritmos. Entonces, cuando tengo un niño que solamente silba con los episodios virales, entonces tiene un IPA positivo, pero es un niño, es blanco, tiene muchos síntomas, ha estado hospitalizado, tiene sensibilización alergena, pues le voy a dar corticoides inhalados todo el día, continuo. Si tiene un IPA positivo, si tiene un IPA positivo, pero es una niña, no es blanca, no tiene tantos síntomas, no ha estado hospitalizado, no tiene sensibilización a la alergena, pues corticoides intermitentes solo cuando tenga el episodio. Y cuando tienen un IPA negativo, puedo dar uso de citromicina intermitente. Eso nos dice este algoritmo. Sí. Y ya cuando es un sibilante persistente, más de 4 episodios en el año, que duren más de un día y que además tenga impactos en el sueño, o sea, que lo despierta la tos, que tiene eosinófilos más de 300 en sangre o tiene una sensibilización a aeroalergenos, le voy a dar corticoides inhalados continuos. Pero si no tengo sinofilia, no tengo sensibilización alérgica, pues lo puedo definir dependiendo de los síntomas de ese niño, si se lo voy a dar diario, si se lo voy a dar intermitente o si voy a usar mejor Montelukast. Siguiente. Entonces, en las conclusiones, pues ya sabemos que las sibilancias son un reto diagnóstico y terapéutico. El diagnóstico de un niño con sibilancias es principalmente clínico, que reconocer los diferentes fenotipos pues nos ayuda, digamos, a la hora de realizar el diagnóstico y respaldar el tratamiento que le estamos dando a ese niño. Y en las últimas décadas pues hay varios estudios que se han realizado para proporcionar evidencia en el tratamiento y pues que eso es a lo que nos debemos acoger. Y muchas gracias.